Si no lo quieren hacer los del servicio activo porque lo sacarían en 24 horas de las filas militares, por lo menos los en servicio pasivo que digan algo. O sea, que digan algo. O sea, mañana les dicen que ocupen la tarea de bomberos y también se van a dedicar de bomberos. En este punto, en el punto 7 de este documento, dice, el año 2021 en el Ecuador estuvo marcado por los efectos de la pospandemia y la crisis financiera, lo que tuvo como resultado un incremento de la inseguridad. A ver. Antes de la pandemia y de lo que llama la pospandemia, el Ecuador tenía una crisis de empleo brutal y la crisis de empleo genera condiciones de desquiciamiento del sistema social, porque el contrato social, que es un concepto que se lo utiliza, que es un poco decir, bajo estas reglas nos vamos a manejar como sociedad, se rompe cuando la gente no tiene trabajo, no tiene acceso a poder educar a sus hijos, a la salud para ellos o para sus padres o por lo que sea, no tiene vivienda, se endeuda, no tiene cómo pagar. Y esto no vino por la pandemia ni por la pospandemia. Esta crisis se agudizó de manera gravísima con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lasso tomó caracteres dramáticos. A manera de ejemplo, constituyó el presidente Lasso una comisión de pacificación integrada por determinadas personas supuestamente de un gran prestigio, para que vayan a dialogar con los jefes de las bandas en las cárceles y traten de obtener una especie de tregua de paz. Y después, cuando le dio la gana, porque se olvida nomás de lo que él ha hecho, dijo, mi gobierno no está para conversar con las mafias. ¿Y para qué creaste la comisión de pacificación que los mandaste a conversar y a negociar y que te presentaron un documento que te valió un comino cuando te presentaron ese documento, pero que sí los mandaste a conversar con las mafias? Entonces vamos directamente a las enmiendas para promover la seguridad ciudadana. Enmienda 1, complementariedad de las Fuerzas Armadas. Actualmente, dice la consulta, le dice la pregunta del presidente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo, viene la pregunta, con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Entonces, vamos a ver qué más. Y luego dijo en su intervención el presidente cuando lanzó el proyecto que las Fuerzas Armadas deben contribuir a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, dos conceptos, que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar la soberanía y la integridad territorial, desde luego. Por lo tanto, aquí viene un concepto de fondo. ¿El Ecuador es productor de cocaína o es un país de paso de la cocaína que viene producida en Colombia? Entonces viene el tema. Las Fuerzas Armadas tienen como misión contribuir a la lucha contra el tema del narcotráfico, velando que no haya permeabilidad, que las fronteras, en este caso con Colombia, no sean violentadas, no sean burladas y pueda pasar a droga. Con que eso haga las Fuerzas Armadas, estamos al otro lado. Pero no que se involucre en lo que quieren hacer que se involucre. Porque dice además que deben combatir contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, narcotráfico está claro. Y la guerrilla colombiana es una narcoguerrilla. Pero el terrorismo es un concepto que hay que ponerle mucha atención, porque bajo el tema del terrorismo se engloba por parte del gobierno las actitudes y las manifestaciones por parte del pueblo cuando hace protesta social que es un derecho que no le pueden quitar a ningún pueblo del mundo, porque esto está consagrado en los organismos internacionales de derechos humanos, incluso está en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la protesta social, donde dice que la protesta social es parte integrante del sistema democrático de los países, en este caso de los países americanos, no solamente latinoamericanos, sino americanos en su totalidad. Entonces,
Sobre la base de esto, dice en el texto el presidente, lo manifestado, dice, ha sido enfatizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. O sea, solitos se tiran la soga al cuello, porque ese es el problema, que las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de competencias y otro tipo de entrenamientos diferentes a los de la policía. Para el militar es levantar el arma y disparar, punto, se acabó, no tienen otra alternativa. Y luego dice en el texto que manda el presidente, de acuerdo a la normativa constitucional actual, la única forma de que estas instituciones cooperen entre sí es, por favor, pónganme atención a todo lo que estoy citando de este texto, es la declaratoria del régimen de excepción. Este régimen se encuentra regulado por la Convención Americana de Derechos Humanos como un mecanismo de suspensión de derechos. Pero suspensión de derechos que no están así. Los derechos se suspenden, pero hay que dar cuenta y razón por qué se suspenden. Porque no es cuestión de decir se suspende todo tipo de derechos porque me da la gana. Porque esto tiene que calificar la Corte Constitucional del Ecuador para ver si no ha habido un exceso por parte del presidente de turno al haber decretado dentro del estado de excepción la suspensión de determinados derechos humanos que no tienen por qué haberse sido suspendidos. Porque tiene que haber el principio de territorialidad, el principio del peligro y una cantidad de cosas para poder valorar el estado de excepción. Luego dice que la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 27, dice que se suspenden estas garantías en caso de guerra. El Ecuador no está en guerra. De peligro público. Peligro público no es que le asalten a una persona en la calle, porque peligro público es una cosa generalizada a nivel de todo el Ecuador de una manera brutal, o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. O sea, nada está amenazando la independencia o seguridad del Estado parte. El tema es la ineficiencia, la falta de profesionalidad para manejar determinados temas. Luego dice, en caso de este podrá adoptar, o sea, el Estado, disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones construidas en virtud de esta convención. Bajo este esquema, dice el presidente Lasso, la Constitución ecuatoriana prevé el régimen de excepción solamente en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. O sea, que son causales de un estado de excepción. Recuerden que el mismo presidente está diciendo que a las Fuerzas Armadas solamente se la pueden convocar en estado de excepción, lo cual es discutible, precisamente por lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento dirigido a derrotar al enemigo, al control y protección de civiles, entrenamiento que es propio de la policía. Entonces, ya por ahí comienzan a patearles el tema. En este punto, en el punto 7 de este documento, dice, el año 2021 en el Ecuador estuvo marcado por los efectos de la pospandemia y la crisis financiera, lo que tuvo como resultado un incremento de la inseguridad. A ver. Antes de la pandemia y de lo que llama la pospandemia, el Ecuador tenía una crisis de empleo brutal y la crisis de empleo genera condiciones de desquiciamiento del sistema social, porque el contrato social, que es un concepto que se lo utiliza, que es un poco decir, bajo estas reglas nos vamos a manejar como sociedad, se rompe cuando la gente no tiene trabajo, no tiene acceso a poder educar a sus hijos, a la salud para ellos o para sus padres o por lo que sea, no tiene vivienda, se endeuda, no tiene cómo pagar. Y esto no vino por la pandemia ni por la pospandemia. Esta crisis se agudizó de manera gravísima con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lasso tomó caracteres dramáticos. Entonces no le mientan al Ecuador,
porque un poco más la pospandemia nos ha creado el incremento de seguridad. Tenemos un régimen, una estructura económica que prácticamente lo deja al ciudadano ecuatoriano en una situación de indefensión, porque funciona el sistema neoliberal. El sistema neoliberal es más o menos sálvese quien puede. El que puede salvarse se salva, el que no puede, qué pena. Si no tiene trabajo, lárguese del país o váyase a cualquier parte, pero aquí, si se niegan al control de precios de los artículos de primera necesidad, cuando el Estado tiene que estar ejerciendo los poderes de modalización del Estado, entre ellos los de regulación, control y sanción, y se niegan a hacerlo, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Luego dice, actualmente la actuación de las Fuerzas Armadas se encuentra restringida y regulada en la Constitución y la ley, limitándose principalmente a la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial, y bajo estado de emergencia en situaciones excepcionales. Correcto, pero esto tenías que siempre recordarlo, y que incluso hasta en estado de excepción no pueden, por ejemplo, las Fuerzas Armadas meterlas a que actúen dentro de los cuarteles, dentro de las cárceles y etc. cosas, y peormente que participen en manifestaciones públicas. Eso está prohibido por el acápite 340 de los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre protestas sociales. Dicen, lo que va de su periodo presidencial, comprendido del 24 de mayo del 21 a la actualidad, un total de 13 decretos ejecutivos se dictaron sobre la declaratoria o renovación de estados de excepción. 13 decretos de excepción, manteniendo al Ecuador bajo estado de excepción por un total de 240 días. Si nosotros nos ponemos a pensar que el año tiene 365 días y que un poco menos de 4 meses, que son unos 110 días, son los del segundo periodo de ejercicio del cargo del presidente. Esos 100 días tenemos que sumarles a los 365 días, y esto nos da que 400 ha ejercido el poder más o menos, una cifra de 485 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad del periodo de Lazo, y reconocido por su propio puño y letra, la mitad de su periodo, que son 240 días, que es prácticamente la mitad, pero exacta, 240 días, el Ecuador ha vivido en estado de excepción. Es una barbaridad, porque entonces el estado ya no es de excepción, sino es un estado regular. Es un estado regular porque no utilizan los mecanismos que nos da la Constitución, la institucionalidad que nos da la Constitución para poder manejar el Estado. O sea, si no lo hacen con la fuerza pública y dando balas, sencillamente no pueden hacer absolutamente nada. Eso es potencializar un Estado policial, así se llama en el derecho, un Estado policial a lo máximo. Las matanzas, dice, en los centros de privación de libertad convirtieron al Ecuador en el país con mayor porcentaje de incremento en la tasa de homicidios intencionales a nivel regional. ¿Y cómo controlaste lo de las matanzas en las cárceles? A manera de ejemplo, constituyó el presidente Lazo una comisión de pacificación integrada por determinadas personas supuestamente de un gran prestigio, para que vayan a dialogar con los jefes de las bandas en las cárceles y traten de obtener una especie de tregua de paz. Y después, cuando le dio la gana, porque se olvida nomás de lo que él ha hecho, dijo, mi gobierno no está para conversar con las mafias. ¿Y para qué creaste la comisión de pacificación que los mandaste a conversar y a negociar y que te presentaron un documento que te valió un comino cuando te presentaron ese documento, pero que sí los mandaste a conversar con las mafias? Entonces no te hagas el gil. Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en el texto, ha manifestado, los estados de excepción no pueden ser utilizados reiteradamente para superar una crisis de tipo estructural. O sea, hasta para eso hay que tener un poquito de cerebro. O sea, dan todos los elementos para demostrar que ellos mismos se tiran la soga al cuello. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno de Lazo en la mitad de su periodo, 240 días, vivimos con estados de excepción, dice la Corte Interamericana, citada por el mismo Lazo en este documento, dice la Corte Interamericana que los estados de excepción no pueden ser utilizados reiteradamente para superar una crisis de tipo estructural.
estructural. Eso no se resuelve de esa manera, se resuelven las causas del problema, en la causa estructural, no en los efectos. Luego dice, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que las Fuerzas Armadas, de manera temporal, extraordinaria, coordinada y complementaria, podrán coadyuvar a la Policía Nacional en el control interno siempre que se cumplan con determinados criterios. Entonces, ahí nos quieren hacer creer que la Corte está de acuerdo. Cuando la Corte emitió no sé cuántos dictámenes diciendo que las Fuerzas Armadas no pueden salir a controlar cárceles, a controlar protesta social y etc. cosas. Entonces, aquí ya se olvidó del tema. Y cuando viene la reforma que plantea, y voy a tocar la parte correspondiente a la reforma, dice, previa solicitud motivada de la Policía Nacional, lo cual no es así, o sea, la policía no tiene por qué solicitar, porque hasta se ve feo que la policía le solicite al presidente, y que el presidente le diga a los otros uniformados, a las Fuerzas Armadas, vea, la policía me ha pedido que ustedes les ayuden. ¿Quién tiene que solicitar esto? Esto tiene que venir de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, pues. Pero ya se olvidó que creó la Secretaría Pública y del Estado, ya se olvidó que lo nombró a Diego Ordóñez en eso, que no ha vuelto a resollar, no sé qué le pasa, que no pincha ni corta. Pero vean lo que dice en el texto ya de la reforma constitucional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Entonces viene el tema. A ver, ¿cómo es esto? Entonces, lo que estás diciendo, que este apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía no se darán en estados de excepción, sino cuando le venga la regalada gana al presidente. Entonces, ¿dónde queda todo lo que ha citado por parte de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo texto de la consulta? En el mismo texto de la consulta. Entonces, ¿en dónde queda el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por eso dice la Corte Interamericana, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. O sea, están entrenados para matar. Y punto. A la menor cosa alzan el fusil y matan. Y de pronto sale con esto que se brindará este apoyo complementario para combatir el crimen organizado. No se refiere a qué crimen organizado, porque también puede haber un crimen organizado. En muchos de los casos que ha manejado la Fiscalía, se utiliza esta figura del derecho penal, por ejemplo, para decir que se constituyó una organización como es la asociación ilícita, por ejemplo, con la cual fueron sancionados algunas gentes del gobierno de Correa, que es lo mismo, quienes se unan y se asocien para convertir uno o más delitos, es la asociación ilícita, que es lo mismo el crimen organizado. Entonces, ¿para cuándo va a utilizar las Fuerzas Armadas? Cuando le dé la regalada gana, porque aquí ya en el texto de la reforma, no dice que se brindará esta colaboración para combatir, por ejemplo, el narcotráfico. Punto. Y eso todavía es discutible, porque para eso está la Policía Nacional. Pero díganlo claro, pero lo dejan ahí en el aire. Entonces el presidente puede echar mano a las Fuerzas Armadas sin necesidad de dictar un estado de excepción, lo cual es increíble lo que está pretendiendo hacer. El Ecuador está viviendo, razonemos con la lógica del gobierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo el gobierno? Que el Ecuador tiene que vivir en un estado de excepción permanente, virtual, que no necesita dictarse decretos, porque las Fuerzas Armadas solamente con alzar el teléfono tienen que movilizarse. Sea cualquier tipo de incidentes, le ponen a la palabra a los militares en ese tema. No se olvide que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, planteó, y eso está en los medios de comunicación, planteó incluso que se pueden crear cárceles en los recintos militares para que los militares cuiden las cárceles, lo cual es una auténtica barbaridad.
vamos a ver, a mí lo que me preocupa es que en las Fuerzas Armadas, tanto los militares en servicio activo como en servicio pasivo, no dicen pío. Entonces, yo conozco, tengo muchos amigos que he tenido en institución armada, y algunos me merecen mucho respeto, otros no. Y después, de pronto uno dice, ¿qué pasó con esta gente que se quedaron callados? Claro. Antes, medio les querían hacer alguna actividad diferente a la que estaba contemplada en la Constitución, en la ley. Brincaban hasta el tumbado. Ahora las Fuerzas Armadas son una fuerza complementaria a la Policía Nacional, porque ni siquiera ellos son los primeros, sino la policía la que tiene que dar los instructivos y cómo manejar el tema. Entonces, ese silencio medio especial por parte de las Fuerzas Armadas a mí me deja perplejo, porque yo sí pensaba que tenían algún grado de pararse duro y de decir su criterio. Si no lo quieren hacer los de servicio activo, porque lo sacarían en 24 horas de las filas militares, por lo menos los en servicio pasivo que digan algo. O sea, que digan algo. O sea, mañana les dicen que ocupen la tarea de bomberos y también se van a dedicar de bomberos. O de cualquier otro tipo de actividades. Porque para eso están, no, ellos están para otra cosa. Y por eso es que en una manifestación y en una protesta, lo primero que sacan es los militares. Pero ya vamos a ver cómo los trata el presidente a los policías en el texto, en la letra del texto que lo vamos a leer. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.